Buenas tardes, amigos. El día de hoy el segmento Diálogos del Montonero ha convocado a Jorge Morelli, periodista y antropólogo, al señor Carlos Adriancén, decano de la Facultad de Economía de la UPC, para desarrollar un análisis de los acontecimientos de la semana, la crisis política, el trasfondo económico que afecta a esta crisis política, el conflicto de poderes que existen alrededor de esta crisis política y de alguna manera anunciamos a nuestros televidentes que este programa tendrá una regularidad semanal. El día de hoy es una primera versión que nosotros les ofrecemos a ustedes todos los viernes. Este programa será emitido con los tres personajes, los tres periodistas, los tres actores que ustedes están contemplando en este momento en su pantalla. Buenas tardes, Jorge, gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes, Carlos, gracias por aceptar, por la gentileza de esta invitación. Hola, Víctor Andrés. Hola, Carlos. Buenas tardes, amigos. Muy bien, amigos. De frente, como se dice, vayamos de frente a la vena. El gran tema de esta semana ha sido, por llamarlo de alguna manera, un personaje, el déficit fiscal. El Congreso aprobó un proyecto de ley para entregar aportes de la ONP a los aportantes con determinadas condiciones y se dijo que iba a constituir un gasto de 15.000 millones de soles. El gobierno respondió planteando otro tipo de aportes, estableciendo incluso pensiones de mediano y largo plazo que el propio Ministerio de Economía señaló que iba a costar 13.600 millones de soles. No hay dinero y los economistas dicen que esto va a significar por lo menos un punto más de déficit del PBI en momentos en que el PBI se proyecta casi hasta 10%. Terrible. En todo caso, Jorge, ¿qué te parece si le damos la palabra al economista por excelencia, a don Carlos Adriancén, para que nos ilustre y plantee el marco? Carlos. Por supuesto. Sí, eso es lo que me gustaría conocer, la opinión de Carlos, porque si bien los montos son parecidos, una cosa es el gasto todo junto y otra cosa es el gasto en el tiempo. Entonces, quería escuchar la opinión de Carlos justamente sobre esto. Esa es la observación con la que yo quisiera empezar. No se trata de montos que hoy día podamos anticipar. Cuando en el Ministerio de Economía o en cualquier otra entidad pública se pide un estimado del costo, se hace una preparación de la cifra para satisfacer la demanda del momento. Lamentablemente, con el tiempo descubrimos que la cantidad es 2 o 3 veces mayor. En la mayor parte de las proyecciones de gasto y seguramente la mitad o la tercera parte en las proyecciones de mayor recaudación, por ejemplo. Esto hay que tenerlo muy en claro en primer lugar, de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una iniciativa de gasto que viene desde el Congreso. Un Congreso muy poderoso. En la mañana comenzó la interpelación a la ministra. O sea, esto se está discutiendo con una espada de Damocles o una chaveta en el cuello de la ministra. Vale la pena destacar. Segundo, la situación fiscal peruana se ha ido deteriorando, diría alguien muy optimista. Sí, pero lamentablemente la situación fiscal peruana ha pasado de mala a muy mala, si no grave. ¿Por qué diría yo esto? Porque tener en julio un déficit de casi 6% del PBI asociado a una caída de los ingresos del gobierno de casi 7.000 millones de dólares, que está generando un derrumbe de los ingresos a las regiones y al cano, implicando un contexto donde, para que el déficit no sea tan grande como ha sido, la inversión pública se ha caído a -15%. Y para gastar de esta manera, estamos sacando el oxígeno a un enfermo de COVID. La economía peruana está en una recesión tremenda que bordea en alguna proyección pasiva hasta el 20% del producto per cápita, y sin embargo, este déficit le quita 9.000 millones de dólares de financiamiento interno. El tipo de cambio salta, y esto es hasta julio. En ese contexto, aparece un congresista que dice, ya es bueno darle justicia a la gente de la ONP, obviando un elemento fundamental en el lado económico.
la institucionalidad. Cuando tú a un fondo de reparto le das devolución, perdón, por más que tengas razones políticas, económicamente tú eres un africano. Esto no es gracia. O sea, aquí podemos decir que algo hay que darle a la gente que le dimos condiciones injustas, tal vez, pero el manejo de esta crisis es mucho peor que la crisis. Entonces, sobre la situación fiscal grave, que le digo, con esto termino, Víctor, por favor. Sobre la situación grave, tiene iniciativas más graves, porque además está la AFP, que tiene un costo fiscal, y además está el CAS, que tiene. Y estos señores tienen hoy día a la ministra ahorcada en la mañana en medio de una interpelación. De acuerdo, esa es la idea que yo quería dar. De acuerdo, Carlos. Pero, Jorge, una pregunta, en términos de interrogante, de pregunta. Cuando el gobierno también da una respuesta, planteando una fórmula para la ONP, que también significa 13.500 millones de soles de gasto, también no está cayendo en esta lógica de juego populista, de juego de ofertas a la gente. Por ejemplo, establecer pensiones en el mediano y largo plazo le da, digamos, una nueva etapa de vida a la ONP, cuando lo correcto debería ser a buscar otro tipo de fórmulas. No sé qué opinas también de eso, Jorge. Bueno, mira, el populismo es contagioso siempre. Si el Congreso apuesta 15.000 millones de soles en 90 días, el gobierno revira la apuesta, pero apuesta menos, apuesta una cifra del orden de los 13.000 millones en el tiempo, o sea, en varios años. No obstante, como dice Carlos, estas cifras nadie las sabe. Puede ser mucho más que eso, de manera que en verdad estamos hablando de cosas que no pueden conocerse en este instante. Y claro, fácil es hablar, ¿no? Entonces hay una competencia ahí entre el gobierno y el... A mí, yo he visto muchas veces esto, ocurre siempre, ya sea por iniciativa demagógica del Congreso o del Ejecutivo, el otro contesta, ¿no es cierto?, tratando de elevar la apuesta. Mira, yo en verdad creo que es tan seria la situación que hay que tratar de ponerse en contexto. Yo estaba tratando de hacer un esfuerzo el otro día, le ruego a Carlos que me corrija si estoy muy descaminado, pero me da la impresión siguiente: hay que ponerse en contexto mundial de la situación de la pandemia. La deuda del Perú era más o menos del 27% antes de la pandemia y ahora va a ser de 37 o 39 quizás. Efectivamente. 30 era el número que no había que pasar, sino con peligro para el grado de inversión. Pero nos vamos a 39. Bien, entonces veamos un poco cómo está el mundo al respecto, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, tiene una deuda de 110% de su PBI, pero Estados Unidos es Estados Unidos, pues. Controla la moneda mundial del dólar y en consecuencia tiene un crédito ilimitado. Y tienen el dólar en el papel, imprimen y listo. El PBI mundial es más o menos de 87 millones de dólares, trillions en inglés, y la deuda mundial es 300% del PBI mundial. Entonces, el problema del Perú es una gota de agua en el mar comparado con lo que está ocurriendo con la deuda mundial. Yo no sé si sea, pues, en verdad, una situación exigible al Perú ponerse ahora, bajar la deuda del Perú por debajo del 30% en un plazo, o bajar el déficit de 7% donde está ahora o algo así a 1%, que es donde debería estar y como manda la ley. Me parece que el marco macroeconómico multianual ha dicho que vamos a volver al 1%, creo que en el año 2026. Bueno, eso es otra fantasía, pues igual a la de
Pero insisto, hay que ponerse en el contexto. No sé si estoy en las proporciones adecuadas, Carlos. Eso quería preguntar. Una pregunta, Carlos, una pregunta, dime. Que continúes. El deterioro de todas estas condiciones macroeconómicas pueden significar para el mediano y largo plazo en medio de la recesión en el país, en medio de la recesión general, como habla Coqui, y también en medio de esta oleada populista. Hasta se ha considerado la posibilidad de elevar impuestos para solucionar estos déficits, estos huecos. Hay forma. Y he visto los últimos 30, 40 años del Perú montado en el caballo. Y me llama mucho la atención la frase o el adjetivo que usó Jorge de exigible, porque lo contrapongo contra lo que acaba de declarar en uno de estos diarios oficiales que ahora tiene el gobierno, Pablo Macera, y es: el siglo pasado fue un siglo perdido. Pablo, perdón, el historiador. Diego Macera. ¿No? Pablo. Diego, perdón. No sabía. Sí, lo calumnia Pablo, perdón. Bueno, sí, fue un siglo perdido. Y el próximo puede ser perdido. Por lo tanto, frente a eso, preguntémonos, ¿vamos a repetir los 80 o los 70 diciendo, mira, en realidad somos un país de medio pelo y aquí no se respetan las reglas fiscales, no se respeta la propiedad privada, no se puede confiar en la moneda? Vamos a hablar sincero. La situación fiscal es en julio ya, severamente dañada. El déficit no va a ser 7, es 10. Un mínimo de proyección, el mejor de los escenarios. ¿Qué viene? La reacción de las calificadoras de riesgo. Te van a escupir. Y ahí viene la confianza local y extranjera en deterioro. Esto va a alejar el rebote estadístico del próximo año. Pero tal es la escala del déficit, 10 puntos, Víctor, que no va a generar un desplazamiento de gasto privado de inversión, va a desplazar gasto privado de consumo, ese que no se mueve. Agrega que estamos tomando deuda a la loca, a 6-7% de coste anual, y suma sobre esto las iniciativas del Congreso y la pelea ejecutiva. ¿Quieres ser más malo? Incertidumbre electoral y incertidumbre de rumbo. Por lo tanto, aquí, a la pregunta original de ¿es exigible? Debería ser exigible. Si queremos tener algo mejor que la muy mala performance de largo plazo, tenemos que comenzar ayer, en medio de una pandemia. No se puede, se puede usar a la pandemia como pretexto. Eso pasó en el fenómeno del Niño del 83. Y luego vino incluso algo peor, Izquierda Unida en el poder, porque el APRA fue vientre de alquiler. Eso pasó en la Gran Depresión. ¿Queremos otra vez? Yo en esta conversación quiero decir, no, esto es exigible al Perú, pero requiere líderes. En caso contrario, repetimos historia. Déjenme plantearles un tema. Yo también considero de que debe ser exigible y a todo nivel. ¿Por qué? Porque es la única manera de detener al populismo. Les quiero plantear un tema. Miren, en medio de esta discusión sobre cómo se financian las devoluciones de la ONP, una congresista de Podemos señaló lo que se está señalando en Chile, por ejemplo. Es la misma campaña que sucede en Chile. Este congresista o congresista señaló más o menos lo siguiente. Si el Banco Central de Reserva le puso un propietario al Banco Central de Reserva, si el Banco Central de Reserva del señor Velarde ha prestado dinero a las AFPs, ¿por qué no le puede prestar dinero al gobierno para financiar los 15.000 millones de soles que costaría la ley del Congreso? En Chile, por ejemplo, una de las campañas que está desarrollando la izquierda y el populismo es abajo la autonomía del BCR chileno. Falta dinero para un bono universal, para entregar bonos a la gente.
el BCR, se debe terminar con el BCR. Es decir, que, por ejemplo, esta campaña contra el BCR, contra este pilar fundamental del modelo económico, viene pues como consecuencia de este deterioro fiscal, ¿no? También, ¿no cree Jorge? Bueno, sí, estoy pensando a ver, el BCR. Todo depende de dónde están las reservas, en qué están. Obviamente las reservas del Perú están repartidas en varios lados y en varios valores diferentes. Dólares, básicamente, que es desde Bretton Woods el acuerdo que todos los países tomaron de tener sus reservas en dólares. Pero, ¿sabes? Hace ya muchos años que China, India y otros países compran sistemáticamente oro en el mercado global, oro físico, y lo guardan en bóvedas, tanto en manos del Estado, en el caso chino, como en manos privadas, 50-50% más o menos. El Perú tiene, como Dios es peruano, Dios gracias, ocurre que el Perú tiene oro. Yo no puedo entender por qué el Banco Central Reserva no compra oro para guardar sus reservas, de tal modo que a medida que, como se ve, el oro sube de precio, esta semana ha pasado de los $2.000 la onza, un hecho histórico. 3 veces ha pasado esta semana, de los $2.000 para arriba. Y el cobre también ha pasado de $3 la libra, cosa que no se veía hace mucho tiempo. Pero en fin, volvamos al oro. ¿Por qué el Banco Central no puede comprar oro, tener sus reservas en oro, que está subiendo de precio, mientras el dólar, sí, estoy esperando la respuesta de Carlos, un minuto, mientras el dólar cae y cae y cae y cae cada vez más? Recuerdo que cuando en Bretton Woods se estableció el patrón oro, se estableció la tasa fija de $35 la onza de oro. Esa onza vale hoy día $2.000 en el mercado. Entonces, ¿en qué se deben guardar las reservas? Porque las reservas son el respaldo de la deuda que tú puedes tomar prestado. Es la garantía. No sé, quiero escuchar la opinión de Carlos sobre todo. El profesor Aguilar va a explicar, pero también está el tema de que quieren que el BCR vuelva a financiar los huecos fiscales. Esa es también otra campaña. Lo que tú es que eso ya es la... Jorge, es el mediano, es podría ser una reingeniería, no sé. En todo caso, ahí está el profesor Adrián Sen. Pero ellos están planteando de que el BCR vuelva a financiar los huecos como lo hacía en los años 80, y eso constitucionalmente no está permitido. Es que eso ya es la demencia final, pues eso no tiene sentido. O sea, Jorge, no podemos descartar porque es sobre la gente. Es parte de la misma demencia. Voy a empezar por las reservas. El tesoro de la nación. Gran error. Las reservas son un indicador de liquidez internacional. No la puede atesorar el Banco Central si la pone en chapitas de cerveza, en oro o en dólares. Cuando se acaba la confianza, vuelan las reservas. No queda una. La crisis rusa, la crisis mexicana, las crisis mexicanas, la crisis, pero todos demuestran que las reformas se mantienen altas cuando hay confianza. Se deben tener en oro, se deben tener en un bien cuyo valor temporalmente está subiendo. Eso quiebra la más elemental prescripción financiera. Nunca pones todos los huevos en la misma canasta. Y el Banco Central tiene todos los instrumentos para diversificar la canasta en la que pone las reservas, teniendo en cuenta, eso es muy importante, que si un burro, y eso no voy a personalizar, así que nadie va a decir nada, si una persona con mala intención tiene manejo de las reservas se van solas por confianza. O sea, no son el tesorito en que podemos hacer obra pública, podemos darle a la gente, porque en el momento en que quebramos la confianza, las reservas colapsan. Se van. ¿Por qué? No te piden permiso. ¿Por qué? ¿Por qué colapsan? Porque las reservas
Las reservas son el resultado de la balanza de pagos. La balanza de pagos tiene dos componentes muy sencillos. La cuenta corriente, exportaciones menos importaciones, y las cuentas de capital, ahora se llama cuenta financiera. En la primera, cuando hay desconfianza, la gente subfactura exportaciones y se lleva plata, se van las reservas. Sobrefactura importaciones y se va plata, se van las reservas. Haga lo que haga el Banco Central, no hay control que funcione. Y en la cuenta financiera, los capitales privados ni te consultan si se están llevando la plata. Todos los regímenes de control de cambios son esa entelequia que tiene la izquierda sudamericana que la gente cree. Entonces, yo puedo atesorar, no puedes atesorar. Lo que puedes tener es una balanza en cuenta corriente pujante y no hacer que la gente se vaya de tu país, extranjeros y locales. Quiero responder la pregunta de Jorge. El Banco Central tiene un grupo de técnicos, expertos en tesorería, que además tienen 10.000 consultores, en los cuales diversifican en función a cómo mantener el valor de las reservas. No que sean rentables, no que ganen ahora, porque con la misma que Coqui dice, ahora que el dólar se ha disparado, el oro se ha disparado, cuando pasa lo opuesto, porque es un movimiento propio de la pandemia, va a decir, ¿qué tipo de personas administraron las reservas? Porque ahora se están cayendo por su evaluación. Hay que manejarlo, como decía la abuelita. Es decir, nunca pongas todos los huevos en la misma canasta. Y créeme que tienen una buena cantidad de huevos. Carlos, pasemos a otro tema para que, digamos, ya mirando hacia adelante, ¿no? Hemos hecho una pequeña revisión de este personaje terrible que se llama déficit fiscal, la deuda pública que lo acompaña. Hay, digamos, el consenso de que si esto se cae uno de los muros del modelo que hemos estado construyendo. Pero frente a la crisis, no solamente han surgido estas iniciativas de gasto inconstitucionales en el Congreso, sino están empezando a surgir todo tipo de propuestas, desde controles de precios en el área de la educación, en el área de medicina, en el área de bancos, ¿no es cierto? Y en la práctica, pero no solamente eso, en el Congreso existe esto, pero en el Ejecutivo también ha existido o existe esto, ¿no? Entonces hay una tendencia a tratar al sector privado como el gran responsable de esta crisis, el gran sector al que hay que ajustar, pero no se habla de relanzar inversiones, pese a que el Perú, por ejemplo, y con esto culmino para propiciar un comentario, tiene una cartera de inversiones mineras que nos permitiría en el corto y en el mediano plazo volver a recuperar velocidad de crecimiento, de reducción de pobreza. Tiene una cartera de inversiones mineras de este calibre. Claro, algunos dicen, mientras no hay un nuevo gobierno y un nuevo ejecutivo, nada de esto va a ser posible. Pero tenemos todas las posibilidades para salir, pero no lo hacemos, Coqui. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Bueno, ¿cuántos recursos tenemos en minería? Nadie puede saberlo, pero de lo que se conoce. Fernando de Soto habla, por ejemplo, de 800.000 millones de dólares en recursos bloqueados bajo la tierra en el Perú, en oro, cobre, gas, petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Bloqueados porque la gente que ocupa la superficie que está encima no te va a dejar sacarlo a menos que le des la tajada que cree que le corresponde. 800.000 millones de dólares. Eso es 4 veces el Producto Bruto del Perú, o por lo menos 3. Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? O sea, que no tenemos recursos. Claro que tenemos recursos. Lo que pasa es que estamos bloqueados, no podemos usarlos para respaldar la situación económica en la que estamos, en que nos hemos metido la pandemia. Entonces, las grandes crisis son las grandes oportunidades, pues. Hoy es el día en que podrías hacer esto. Hoy es el día en que necesitarías hacer esto, pero por supuesto el Perú está en otra cosa. Y lo que más me molesta, si me permiten, es que los mineros también están en la luna. ¡En la luna! Y les voy a probar que es cierto. Yo he escrito varias columnas, una de ellas muy dura,
diciendo qué les pasa a los mineros. Y Roque me llamó al día siguiente a decirme, oye, pero ¿cómo? Muy duro. Dije, a propósito, yo no puedo creer, sencillamente, que ustedes no se den cuenta de cuál es la realidad en la que viven. Y la prueba es esta. Hace ya mucho tiempo, antes de la pandemia, el año pasado, escuchando a De Soto, me pareció lógico decir, bueno, este hombre debería exponer su propuesta, que es al Perú y al mundo, en Perumín, ¿no creen? Perumín es la máxima instancia, la máxima foro de la minería mundial, por lo menos en esta parte del planeta. Y entonces se me ocurrió llamar pues a un buen amigo para que le propusiera a la gente que organizaba el Perumín que invitaran a De Soto para exponer. La respuesta, ¿saben cuál fue? No se puede, pues, porque ya está todo organizado. Faltaban 3 meses. Ya está todo organizado. Sí, pues, ya está todo organizado. No cabe. Hubo 100 expositores en Perumín. No cabían 101. No. Entonces yo empecé a pensar, no, perdón, acá hay gato encerrado. Esto no es que no quiere, esto no es que no hay sitio o que Perumín es muy tarde, eso es mentira. Lo que pasaba, y el tiempo me dará la razón, es que los mineros no quieren escuchar esto. No les da la gana de escucharlo porque sospechan, sin razón, que la propuesta que De Soto hace les va a costar más plata. Les va a costar menos, pienso yo. Pero no quieren oírlo y no quieren hacerlo. Por eso digo, ¿qué les pasa a los mineros? Quiero escuchar a Carlos sobre esto. ¿Qué te parece? Víctor, ¿me dejas? Claro que sí, maestro. Mira, no, pues lo digo porque por animar la conversación, por respeto a los que nos escuchan. Mira, los peruanos no hemos aprendido la lección de Venezuela. No, pues. Venezuela en los 60 fue el país más desarrollado de América Latina. Y no por ese aceite que se usa como combustible, ese petróleo. Fue porque tenía predictibilidad política y económica. Tenía altos índices para estándares latinoamericanos de libertad política y económica y se respetaba la inversión. Por eso hubo inversión en petróleo. Y llegaron a tener el estándar de vida o el estándar de desarrollo de un español hoy día. Desde entonces comenzó a vivir lo que vivimos los peruanos. Jorge ha dicho de que hay unos 800.000, en realidad hay 800.000 descubiertos con todas las patadas que le metemos a los que invierten. Si este fuera un ambiente libre, las reservas serían muchísimos mayores. Lo que mueve a las economías es la inversión. Lo que tienes bajo tierra, sea metales o sea petróleo, es en realidad una maldición si no tienes las instituciones para aprovecharlas. Los mineros peruanos son de los nuestros, son como nosotros. Ellos tampoco se han dado cuenta que De Soto tiene razón, que hay que darle la propiedad del subsuelo a los que tienen ahí y van a tener mucho menos eco a las protestas de izquierda que quieren convertir a América Latina en lo que ellos quieren convertir y que el primer número de la revista de este blog presentó con una claridad meridiana. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer lo que los peruanos no queramos hacer. Porque los peruanos creemos que somos ricos y pobres. Creemos que tenemos una educación estatal y va a ser buena. Y acaba de destacarlo el Montonero anteayer, que la enorme diferencia de calidad que cualquiera ve entre una escuela privada y una escuela pública. En el Perú estamos apostando hacia atrás. Estamos nuevamente caminando hacia estado fallido. Por Dios, no se trata de ser más que lógicos. Y hay que decirlo para cambiar, para ver si influimos a alguien, si no se repite en los 80. En los 80, sí. En medio de una conversación, solamente déjame darte una idea,
con la gente del fondo que nos está auditando porque estamos en otra crisis, cuando dije, ¿por qué no se deja flotar el tipo de cambio? Y estaba recién graduadito, Jorge. Me dijeron, ¿qué has tomado de desayuno? Nadie espera que nosotros veamos Taiwán o Australia. Y ese es el problema de fondo. Y estas discusiones sirven para ponerlo sobre el tapete, porque esto, Víctor, gracias a tu trabajo, no existía en los 80. Todos nos acomodábamos como los mineros, Carlos, como los burócratas. La izquierda ha tomado la burocracia hace rato. Con esto acabé. de acuerdo. Mira, lo importante creo que sobre la base del comentario de Jorge, de Carlos, es buscar la convergencia de los sectores que quieren construir libertades políticas y económicas en el Perú. Y eso es la gran minería, la pequeña minería. En ese sentido, De Soto tiene razón, ¿no? O sea, la idea de la propiedad del subsuelo puede ser una idea de una gran discusión en el mediano y largo plazo, pero en el corto plazo sí, a pesar de que no se resuelva eso, sí es posible encontrar convergencias. Yo, por ejemplo, he participado en un seminario del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, en la que el tema de la pequeña minería, ¿no? En la que la discusión sobre cómo se articula la gran inversión minera con la pequeña minería para aislar al radicalismo en las zonas mineras es un eje central. Entonces, lo que deberíamos buscar son las convergencias. Claro, siempre van a haber resistencias, van a haber oposiciones en extremos, porque así, si no, el Perú sería una potencia mundial, pues. Y en segundo lugar, no hay partidos políticos, no hay élites, no hay think tanks, no hay actividad permanente de reflexión sobre estos temas. Pero yo quiero plantearles un último tema, ¿no? Hemos prácticamente abarcado la economía, un último tema, ¿no? ¿De qué manera este huracán populista que existe en el Congreso, en el Ejecutivo, que puede existir en la sociedad también, ¿no? Puede, digamos, desencadenar una tragedia o imponerse en el Perú? Estamos a un año de las elecciones, ¿no? Estamos a un año de las elecciones, no hay candidatos claramente establecidos, organizados, no hay cosas claras. Hay algunos candidatos que promueven el oficialismo, pero por el otro lado hay una serie de especulaciones, incluso ya se habló de Soto, ya se habló de Roque Benavides. La pregunta es, ¿cómo ven el escenario político del país de aquí hacia el 2021 en medio de esta crisis económica, de esta devastadora pérdida de empleo y el populismo, el huracán populismo que se viene? Coqui, ¿cómo observas el asunto? Bueno, desde que Getúlio Vargas inventó el populismo en los años 30 en Brasil, mucha agua ha pasado bajo los puentes. Eso no se puede parar. Eso es un fenómeno de la naturaleza. Es como un tsunami. Cuando viene, simplemente hay que dejarlo pasar cuanto antes porque sencillamente no hay forma de pararlo políticamente. Entonces, en verdad lo que uno tiene que mirar, creo, es abajo, las raíces, lo que está ocurriendo abajo, lo que va a nacer en el futuro. Y yo lo que veo que está ocurriendo abajo es que la expresión política de la informalidad es lo que va a nacer. ¿Ok? Es decir, estuve en Arequipa, por ejemplo, con De Soto hace no mucho. ¿En esta pandemia o antes de la pandemia? Antes de la pandemia. Que es situación diferente, ahora hay más informalidad. Por supuesto, ahora hemos pasado del 70% al 90%, probablemente, sí. Probablemente. Bueno, pero estuve en Arequipa. Esto es importante. ¿Por qué? Porque ahí me enteré de la existencia de una federación de mineros informales, no ilegales, en el Perú, que reúne
más de una docena de organizaciones que juntan a 400.000 mineros informales, que son, por supuesto, parte importante, estratégica, de los millones de peruanos informales que existen y que no tienen todavía una conciencia política, pero el día en que la tengan, y eso es lo que van a hacer ahora, la conciencia de clase, si ustedes quieren, para hablar en términos marxistas, de la informalidad en el Perú, eso va a ganar las elecciones próximas. Si logra cuajar esa conciencia de clase, porque son el 70% de los peruanos, o el 90% de los peruanos. Después Ojalá hables con inspiración divina, ¿no? Ojalá. Una cosa más. Otro día, para aclarar además de paso un tema anterior que quedó pendiente. Un día me llama De Soto también antes de la pandemia, y me dice, oye, adivina qué cosa. Le digo, me han invitado los profesores de la Universidad de Huamanga, ex senderistas. ¿Cómo? Así es, me dijo, me han invitado para que vaya a Huamanga. Entonces yo le dije, oye, pero ¿vas a ir? Por supuesto que voy a ir. Ah, muy bien, yo voy contigo. Le dije, esto no me lo pierdo, yo quiero ir. Y efectivamente, en el aula magna de la Universidad de Huamanga, donde nació Sendero Luminoso, se presentó De Soto acompañado de Miguel Vega Alvear, expresidente de CONFIEP, expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Estaba el auditorio lleno de gente, mitad de los cuales eran comuneros y la otra mitad profesores, muchos de ellos ex-senderistas. Filo ex-senderistas, ya nunca se sabe. Te vas a quedar con medio Lima, oye. Bueno, escucha esto que pasó, porque a mí me dejó impresionado. Expusieron los comuneros y los profesores uno y uno. Todos ellos estaban de acuerdo en una sola cosa. ¿Qué pedían? Propiedad. Pedían la propiedad del subsuelo para el que tiene la superficie. No, espérate un segundo, porque esto de no creerlo. Pedían la propiedad del subsuelo para quien tiene la superficie. De ahí se deduce una primera cuestión. Como el subsuelo siempre ha sido, es y seguirá siendo del Estado que lo concesiona, lo primero que hay que concluir es que los profesores de Huamanga, ex-senderistas, y los comuneros que los acompañan, ya no creen en la necesidad de tomar el poder. ¿Para qué sirve un Estado si no es dueño del subsuelo? Para nada. ¿Para qué quieres tomar el poder de un Estado que no tiene los recursos naturales? Para nada. Lo que quieren es los recursos naturales. Tontos no son. La respuesta de Soto fue interesante. Primero les dijo lo siguiente: estoy asombrado y encantado de escuchar que en Huamanga, en la Universidad de Huamanga, donde nació Sendero, hoy día se habla de propiedad. De acuerdo, Coqui. Tenemos que controlar el tiempo. Para terminar, y segundo y último, yo les propongo algo mejor que pedir la propiedad del subsuelo. Eso no va a pasar. No va a pasar nunca, porque requeriría una reforma constitucional y el Estado va a seguir siendo dueño del subsuelo. Yo lo que les propongo es la propiedad del suelo que está encima. Que ustedes no la tienen porque no están debidamente formalizada esa propiedad. Esa fue su respuesta. Y esa es la propuesta, ojo, de Soto. No tiene que ver con el subsuelo, tiene que ver con el suelo. Interesante, pero digamos, Carlos, el tema del populismo, este huracán que está azotando al Perú en las elecciones del 2021, la crisis económica, como economista, ¿cómo ves? ¿Nos salvamos de esto? ¿Cómo observas el asunto? Para entender esto es fundamental visualizar lo que tú sabes mejor que yo, que la democracia no es la voluntad del pueblo. Will of the people es una desgracia. Ningún país que se ha desarrollado ha tenido estas asambleas en las que eligen a cada personaje. Y me estoy esforzando
por los filtros de YouTube. Cada personaje, cada aventurero, que nos trae desgracia continuamente. O sea, si una persona seria, de verdad, quiere ganar la elección de 2021, va a tener que ser bien coqueto y bien mentiroso. Discrepo con ustedes en el sentido de que es imposible en el Perú ajustar la Constitución al cambio enfocado, que es la propiedad del suelo, y a muchos otros cambios. Pero sí le voy a decir lo que destacaba, lo que me enseñó el montonero leyendo un artículo este martes. No hay nada más destructivo que la corrupción. La corrupción en el Perú, Jorge, Víctor, está explosionando. Ha subido 60 puestos. Cada año cae más. Cada año somos más corruptos. Y esto se debe a dos cosas. El Estado es el gran personaje que se queda con los recursos naturales y no naturales de la gente. Y además, como dice el Banco Mundial en su índice de control de la corrupción, no la controla. Por lo tanto, necesitas acotar al Estado. Si algún día quieres que tu gente no se pobre, que haya inversión en minería y en cualquier otro recurso, requieres acotar al Estado fuerte, tajantemente, no poquito, como lo he visto discutir en los últimos 50 años. Tiene que ser un cambio mucho más centrado en la libertad de las comunidades, de las personas, de los profesores de Huamanga, de la Universidad de Huamanga y de todo el Perú, hacia otro tipo de sociedad. Y lo que podemos hacer aquí es decirlo claramente. Se requiere urgentemente quitarle a la burocracia el control de los medios de producción. Ellos son gente que trae pobreza. Recordemos a Gary, una vez más, el progreso ni es futuro, ni es seguro, ni es inevitable. Requiere liderazgo en la dirección correcta. Muy bien, yo les agradezco infinitamente esta reveladora conversación, amigos. Este es el inicio. Coqui, ¿quieres agregar algo? Una cosa más. Sí. Ayer, Bolsonaro ha anunciado en Brasil la presentación de un proyecto de ley al Congreso para hacer exactamente lo que Carlos acaba de decir. Increíble. En plena pandemia, en plenas circunstancias durísimas de la economía, Bolsonaro tiene los pantalones, por eso Bolsonaro, pues, de proponer, de enviar al Congreso. Oye, mira, lo que ha propuesto es reducir drásticamente la planilla del Estado. Así es, así es. Bueno, drásticamente. No voy a entrar ahora a describir las medidas, pero son una por una. Pero hay que mirar de cerca en lo sucesivo lo que está pasando en Brasil, porque esta va a ser la medida de las cosas acá. No, por supuesto, yo también creo eso. Miren por quién votan los latinoamericanos. Señores candidatos, esos que todavía no han mostrado que quieren ser presidentes, miren por qué votaron los brasileños. Con la prensa en contra y con la burocracia en contra, tuvieron que aceptar a Bolsonaro. La única expectativa de cambio en la elección del 2021 es que aparezca alguien que se porte bien y haga lo que tiene que hacer. De acuerdo. Y esto YouTube me lo va a ver. Sí, claro. Así es. Bien, amigos, esto ha sido un nuevo diálogo de El Montonero con nuestros amigos Jorge Morelli y Carlos Adriancén. Les agradecemos infinitamente y esto será el inicio de una serie de conversaciones de aquí hacia adelante. Todos los viernes estaremos conversando sobre los acontecimientos económicos, políticos e internacionales de la semana. Muy agradecido. Regresamos en la siguiente edición. Gracias a ustedes. Hasta luego.